uno de los padres fundadores, una figura fundamental de la historia argentina como lo fue Manuel Belgrano. Como ustedes saben, nació en el seno de una familia pudiente, una familia de comerciantes. Eso le permitió ser uno de los pocos de los protagonistas de la primera parte de nuestra historia, ¿no? De la parte de la Revolución, que tuvo la posibilidad de estudiar en Europa. Estudió en Salamanca y Valladolid, estudió Economía y Derecho, y una curiosidad interesante es que él llega justamente en el momento que se está produciendo la Revolución Francesa, y que hay un clima de ideas evidentemente explosivo en Europa, no tanto en las aulas, ¿no? A veces en algunas biografías uno puede confundirse cuando puede llegar a entender que en Salamanca se enseñaba a Voltaire, Rousseau, Montesquieu, cosa que por supuesto no era así, porque regía la Inquisición, el índice inquisitorial, la censura de libros, sino más bien por fuera, ¿no? En los corrillos, en los cafés, en las fondas que frecuentaba Manuel con sus compañeros, y además él tuvo un raro privilegio por sus excelentes calificaciones, recibió un permiso papal para leer los libros prohibidos, eso sí, con la aclaración en ese documento papal, que solamente podría leer los libros prohibidos referidos a política, economía, sociología y religión, ¿no? No así aquellos que tuvieran que ver con pronósticos astrológicos y con pornografía. Él le comenta en una carta a un amigo que no había problema porque esos libros se conseguían fácilmente, ¿no? Los difíciles eran los otros, los de sus queridos Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Y es interesante porque hay una carta escrita a su madre, y esto es un detalle importante, ¿no? Que va a tener que ver cómo va a destacar él el rol de la mujer, porque su madre fue una persona muy importante en su vida, doña María Josefa, que era lectora, cosa muy poco frecuente en la colonia, no porque la mujer no quisiera leer, sino porque era muy difícil para la mujer acceder a la lectura, a un nivel avanzado de la educación, y evidentemente su mamá era una mujer autodidacta con un conocimiento interesante de la política y de la cultura, porque él le comenta en una carta: estoy leyendo a nuestros queridos Rousseau, Voltaire y Montesquieu, ¿no? Es decir, evidentemente la madre sabía de qué le estaba hablando, y que una mujer tuviera ese nivel de conocimiento en ese contexto es algo realmente llamativo, porque como sabemos la mujer estaba excluida, no había prácticamente escuelas para niñas en Buenos Aires. Había incluso ahí una cosa increíble, ¿no? Dentro del machismo de la época, era que los padres podían elegir si la niña estudiaba solamente para aprender a leer y escribir o para sumar y restar, ¿no? Y inclusive se aconsejaba, decían los censores de la época, que no era conveniente que las niñas aprendieran a leer y escribir, porque eso podía llevarlas a leer libros no convenientes y a escribir cartas de amor. Así que aconsejaban que sobre todo aprendieran a sumar y restar, ¿no? Así era el nivel educativo en aquella Buenos Aires y en el mundo colonial americano en general, ¿no? Así que es destacable este vínculo con su madre y ese nivel de conocimiento. Y bueno, y él evidentemente en esa España ilustrada, con todas sus contradicciones, ¿no? La España de Carlos IV en ese momento, empieza a frecuentar a estos autores, se interesa mucho por la economía política, ¿no? Como se llamaba en aquel momento, inaugurada esta teoría por los fisiócratas y por los liberales de Adam Smith. Él lee apasionadamente a los autores de la fisiocracia, como por ejemplo Quesnay, Filangieri, que planteaban que la riqueza de las naciones estaba fundamentalmente o casi centralmente en la riqueza de la tierra, esto es, en la agricultura y en la minería, y también a Smith, ¿no? Que había planteado claramente en su notable libro de 1776, La riqueza de las naciones, que la riqueza de un país estaba en la posibilidad de transformar la materia prima, es decir, en el trabajo, ¿no? Él hace ahí una especie de mix muy interesante entre estas teorías, porque entiende que nuestro país en ese momento, todavía el virreinato, tenía la posibilidad de combinar ambas cosas, ¿no? Era, como él decía, él era una persona muy católica, él decía un país bendecido por Dios, por la naturaleza, con mucha ganadería, con suelos fértiles extraordinarios, y a la vez la necesidad de transformar esa materia prima, ¿no? Así que, bueno, él va a volver de Europa con el título de abogado y también de economista, y va a llegar con un nombramiento que es el de secretario del consulado, un organismo que España había creado para promover teóricamente la industria,
la agricultura, las actividades económicas, ¿no? Él viene con mucha ilusión a ocupar ese cargo de secretario del consulado, con todas estas ideas revolucionarias, innovadoras, y se encuentra, como él dice, con una situación muy triste. Él dice, grande fue mi sorpresa cuando conocí a quienes eran mis compañeros en el consulado. La mayoría comerciantes españoles monopólicos, que solamente sabían comprar por 4 para vender después por 8. Estaba refiriéndose a gente como Anchorena, Álzaga, Martínez de Oz. Esos eran sus compañeros en el consulado, que por supuesto no tenían ningún interés en el desarrollo industrial ni nada que se le parezca, ¿no? Y él va a tener ahí una obligación que se va a tornar una virtud, la de escribir cada año las memorias del consulado. Él va a escribir 16 memorias entre 1794 y 1810, que son extraordinarios, que son verdaderos programas de gobierno, ¿no es cierto?, donde él va a desarrollar los distintos temas de la economía, de la política, va a hablar de la industria. Él va a decir que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima, sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario estarían provocando ocupación en el país comprador, aquel que la va a poder transformar, y desocupación en aquel país que la produce y que no le agrega nada de valor, que no le agrega mano de obra, y nada por el estilo. Así que él es un gran impulsor de la industria. Él habla de la necesidad de industrializar el país. Él dice que es increíble que las cosas que le vendemos a España vuelvan luego transformadas en manufactura con nuestra propia materia prima. Habla en contra del monopolio español, ¿no? Este sistema económico mercantilista que había adoptado España desde la conquista, que establecía que el único comprador y vendedor era España, que no producía prácticamente nada, que por lo tanto era un incómodo intermediario, y que daba lugar a una enorme corrupción y al contrabando, porque como bien denunciaba Mariano Moreno y el propio Belgrano, los mismos monopolistas eran a su vez contrabandistas, ¿no? Así que era una situación que él se atrevía valientemente a denunciar. En esas memorias del consulado hay un énfasis puesto muy fuertemente, como dijimos, en la industria, pero también en la educación, ¿no? Él entiende la educación como un elemento central del desarrollo de un país. Él dice que sin educación nunca saldremos adelante, pero con un detalle realmente original. Él plantea la educación para ambos sexos, como se decía en aquel momento, eh, y bueno, plantea fundamentalmente la incorporación de la mujer a todos los niveles de la enseñanza. Él plantea que es increíble que la mujer esté tan marginada y tan excluida, y propone que la mujer se vaya incorporando a la vida pública, a la enseñanza, en todos sus niveles, como dije, y hace una cosa realmente notable. Él propone lo que sería un proyecto, un borrador de la primera ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado en nuestro país, y esto lo hace en 1796, es decir, 100 años antes casi de la ley 1420 impulsada por Sarmiento, ¿no? De educación gratuita, libre y obligatoria. Acá Belgrano lo está planteando 100 años antes, donde dice que el Estado debe hacerse cargo de la educación, que los padres deben ser obligados a mandar a sus hijos, para lo cual hay que incentivar esto, hay que darle a los niños los elementos de estudio a aquellos que no puedan. Propone un plan de financiamiento de los libros escolares a partir de los que pueden y los que no pueden. Bueno, una cosa realmente extraordinaria, donde insiste permanentemente en cada memoria sobre la importancia de la educación pública, la necesidad del establecimiento de una universidad entre nosotros, pero dice que hay que ir, por supuesto, resolviendo antes cuestiones básicas, como tener más colegios secundarios, no solamente el colegio de varones, ¿no? El colegio de San Carlos en ese momento, hoy Nacional Buenos Aires. Se va a ocupar del cuidado del medio ambiente, ¿no? Él va a plantear, por ejemplo, que hay que cuidar la pureza de los ríos, que no hay que contaminar. Ya el riachuelo estaba siendo contaminado en aquel momento por todas las descargas de los frigoríficos, de los mataderos, futuros frigoríficos en ese entonces. Mataderos y todavía ni siquiera saladeros, ¿no? Los mataderos que arrojaban las vísceras, la sangre al riachuelo, que esto era evidentemente muy contaminante. Y además habla de algo muy interesante, que es que estamos aquí de paso, ¿no? Que tenemos que cuidar este mundo para nuestros hijos, ¿no? Y plantea que por cada árbol talado deben plantarse 2, que hay que cuidar a los montes, que no hay que cansar los suelos, dice él, ¿no? Que hay que evitar el monocultivo, que hay que variar los cultivos.
Bueno, habla muchísimo de agricultura. Así que fíjense qué interesante todos estos planteos. Inclusive habla en un artículo muy temprano de la importancia de China, es como mercado, como potencial mercado. Dice que hay que tener muy en cuenta a ese gigante asiático que va a ser está llamado a ser una futura potencia. Esto lo plantea a principios de 1800. Habla de la desigualdad de las fortunas y el peligro que esto implica, de la mal distribuida que está la tierra. Él dice que no puede ser que haya tanta gente que está en la miseria. Los labradores, dice él, que no tienen tierra, que labran tierra ajena, y habiendo tanta tierra sin cultivar y sin labrar, y propone un impuesto a esa tierra que no se cultiva, y que sea entregada, lo dice así claramente, a aquellos que la quieran trabajar. Este es realmente un principio muy moderno y muy revolucionario, que se pueden imaginar el ruido que armaba por aquel entonces, ¿no? A la tarea del consulado, Belgrano le va a sumar además su tarea como periodista. Es el primer periodista del Río de la Plata. Él ya viene con una corresponsalía de España, de la Gaceta Mercantil de Madrid, y aquí va a colaborar en la fundación de los dos primeros periódicos del Río de la Plata, que son el Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, donde van a participar Vieites, Labardén, Cabello, que va a ser muy interesante, muy didáctico, tratando de sortear la censura, ¿no? Trayendo las ideas innovadoras de la ilustración, de la nueva economía, pero cuidándose de la censura, pese a lo cual el virrey del Pino, que tiene una calle en el barrio de Belgrano que lo homenajea, censura ese periódico y este grupo editorial no se da por vencido y crea entonces el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Lo voy diciendo despacio para que piensen qué actividad no está incluida en este listado, ¿no? Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. No está incluida la ganadería, ¿no? Porque ellos entienden que la ganadería se da casi naturalmente entre nosotros, que en todo caso habría que mejorarla, pero que lo que hay que promover, sin duda, es la agricultura, la industria y el comercio, ¿no? Es decir, esta cuestión de cambiar la economía nacional, la economía virreinal en ese momento, dándole un fuerte impulso a estas actividades creadoras, como dice él, ¿no? Como dice Belgrano. Es un periódico muy interesante que va a aparecer durante 4 años, con una impronta muy didáctica, muy de enseñanza, de teorías económicas, agrícolas y demás. Y esto va a empalmar va a terminar cuando se producen las invasiones inglesas, donde Belgrano va a tener un rol interesante, porque primero, ante todo, él plantea no jurar por el rey de Inglaterra, Jorge III, como sí lo hacen todos los funcionarios virreinales de ese momento. Él plantea una frase muy interesante, o el viejo amo ninguno, y se va a Montevideo a planear la reconquista de Buenos Aires, ¿no? Ahí es donde él se incorpora a su vida militar, como el 70% de los varones de la capital mayores de 15 años que se tenían que incorporar a partir de 1806 a algunas de las milicias que se crean después de la invasión. Él se va a incorporar al cuerpo de patricios, ahí es donde va a ir ascendiendo en los grados militares, digamos. Y también en ese contexto de estas milicias que se crean después de la primera invasión y que van a tener una participación fundamental en la segunda invasión de 1807, se van a ir conformando el núcleo de patriotas que se van a ir conociendo en este contexto tan particular que son las milicias, y van a ir pensando en una salida a una situación que sobre todo se va a tomar crítica a partir de 1808 con la invasión napoleónica a España y con la pérdida de la poca legitimidad que tenía el rey, ¿no? Pero este tema de la legitimidad es muy interesante para discutir, necesitaríamos más tiempo, ¿no? Pero hasta qué punto eran legítimos esos reyes, pero claramente Bonaparte lo era menos, ¿no? José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que es quien va a ocupar el trono después de la farsa de Bayona, donde Carlos IV le pasa la corona a Fernando y Fernando se la termina pasando a José Bonaparte. Cuando se enteran aquí, evidentemente se plantea una legitimidad, la necesidad de plantear un autogobierno, un gobierno propio, con la excusa de preservar estas tierras para Fernando, que es claramente una excusa diplomática, la famosa máscara de Fernando, con lo cual se estaba evitando reconocer a un poder real que había en España, que era el Consejo de Regencia, que era ultraconservador y que planteaba algo así como la guerra con los insurgentes americanos, ¿no? Así que lo que hacen en realidad cuando afirman obedecer a Fernando, lo cual en ese momento no tiene ningún costo político, en realidad es obedecer
al Consejo de Regencia, ¿no? Es decir, esa declaración de fidelidad a Fernando es una declaración que no tiene ningún viso de realidad ni ningún viso de cumplimiento, porque el rey está cautivo de Napoleón. Napoleón por el momento no para de vencer y no parará durante bastante tiempo, hasta la campaña de Rusia por lo menos, ¿no? Así que este planteo es un planteo estratégico que tiene mucho que ver con Belgrano, Moreno y Castelli, los abogados que van a integrar la Junta, después son los que arman este andamiaje, y ahí comienza un poco la vida revolucionaria de Belgrano, que tiene un rol muy activo en la Revolución de Mayo, en la caída del virrey, y luego vendrán sus misiones militares, donde uno ve casi del parte del saberismo la voluntad de correrlo, ¿no? Porque si alguien estaba preparado para ocupar un cargo político, era Belgrano, que tenía encima 16 años de burocracia colonial y que era un hombre altamente preparado políticamente, culturalmente, ¿no es cierto? Sin embargo, se le empiezan a ordenar misiones militares. Una de ellas es la campaña del Paraguay, donde ocurre algo extraordinario, que es el reglamento para los pueblos de las misiones, que es, como dice Alberdi, un primer ensayo constitucional, donde él plantea los derechos de los pueblos guaraníes, sentando un precedente sobre los derechos de los pueblos originarios, hablando de igualdad de derechos, de respeto de los cabildos indígenas, de las escuelas bilingües, del pago en peso y no en especies, una cantidad de cosas. Es casi un primer ensayo de derecho laboral, este reglamento para los pueblos de las misiones de diciembre de 1810, realmente extraordinario, que, como dije, Alberdi anota ante los antecedentes constitucionales de nuestro país. Luego vendrá, como todos sabemos, su estancia en Rosario, la creación de la bandera y esa disputa con el poder central de ese triunvirato tan conservador, donde Rivadavia era la figura protagónica como secretario de ese triunvirato, y donde el triunvirato aconsejaba, siguiendo a Londres, que no hablemos de independencia, que nos apuremos, porque Inglaterra era aliada de España y no querían provocarle un conflicto diplomático a la principal compradora y vendedora, que era Gran Bretaña. En ese sentido, Rivadavia, que era un hombre muy cercano a Inglaterra, era muy celoso de estas cuestiones, Belgrano no tanto, al punto que, estando en Rosario, crea las baterías Libertad e Independencia, y crea la bandera, lo cual es tomado por Rivadavia como un acto de provocación, un reto muy duro hacia Belgrano, y el castigo, que será enviarlo a reorganizar el desquiciado ejército del norte que venía de la derrota de Huaki, había que organizarlo, bueno, estaba desmadrado completamente, y así va Belgrano, y fíjense qué tan castigado estaba que le hacen pagar el transporte a Jujuy, ¿no? Y él lo único que puede pagar es una especie de diligencia destartalada que se va desarmando en el camino, y él con algo de humor va contando qué es lo que le va pasando. Cuando llega a Jujuy se da cuenta que es imposible resistir el avance de un ejército comandado por Pío Tristán, de más de 4.000 hombres, gente alguna de la que venía de pelear contra Napoleón, y decide esa genialidad del éxodo, el éxodo jujeño, que va a encabezar una experiencia increíble de convencer a todo un pueblo, ¿no? de bajar 300 kilómetros caminando, dejándole tierra arrasada al enemigo, lo cual fue equivalente a una batalla, porque el ejército español venía del hambre y la sed de la puna, con la esperanza de satisfacer sus necesidades en Jujuy. Cuando llegan encuentran los pozos de agua envenenados, sin comida, hay una mortandad importante que equivale a una batalla, y bueno, y Belgrano, nuevamente desobedeciendo las órdenes de Rivadavia, del triunvirato, cuando llega a Tucumán con todo ese pueblo, decide quedarse, porque la orden de Rivadavia era bajar lo más posible, ya que al triunvirato lo único que le importaba era la provincia de Buenos Aires, no había un límite para bajar. Y cuando llegan a Tucumán, y bueno, son muy bien recibidos por el pueblo tucumano, su gobernador, y plantean resistir, y ahí se producen estas extraordinarias victorias de Tucumán, y luego la de Salta, que van a permitir pensar en consolidar el norte con otra estrategia, ¿no? Luego de estas victorias, Belgrano recibe un premio en metálico, en dinero efectivo, que era una verdadera fortuna, 40.000 pesos oro, que él va a destinar íntegramente para la construcción de 4 escuelas en el entonces territorio de las Provincias Unidas, que incluía la actual Bolivia. Una de las escuelas iba a estar en Tarija. Lamentablemente, este dinero se usa para otras cosas y Belgrano muere sin que se construyan esas escuelas, y de hecho van a tardar siglos en construirse. La última se construyó en 2005, la de Jujuy, se terminó de construir en 2005, una donación de 1813.
Es interesante este detalle de las escuelas porque vemos que él no se quedaba en la teoría, ¿no? Era un obsesivo de la educación que además, cuando tuvo dinero, ya estaba muy mal económicamente y además recordemos que era un premio personal, que él podía haberse quedado con la mitad, destinar la otra mitad para las escuelas o un porcentaje o lo que sea, y lo destina enteramente para esto, estando él en una muy mala situación económica. Digo, es interesante porque no era un utópico que hablaba de la educación, sino cuando tuvo la posibilidad quiso concretarlo, y en la donación él incluye el reglamento de las escuelas, cómo debe ser el tipo de estudio, plantea que no debe ser memorístico, que debe ser razonado. Bueno, una cantidad de cosas extraordinarias, hace los programas de algunas materias, ¿no? La donación es un documento maravilloso y lamentablemente no va a haber él construidas estas escuelas, ¿no? Luego vendrá un hecho muy fundamental, ¿no? Para nuestra independencia, que es el encuentro con San Martín en Yatasto, probablemente Yatasto, algunos dicen que fue en otra posta, no tiene mucha importancia, y luego su descenso a Tucumán, dos personas que se admiraban mutuamente, que se lo van contando en correspondencia previa, y cuando llegan a Tucumán instalan la Academia de la Ciudadela, organizan el Ejército del Norte, que venía también muy maltrecho, y San Martín llevaba la orden secreta de detener a Belgrano, cosa que no hace, dice que no lo va a hacer, que de ninguna manera, admira profundamente a Belgrano por todo su conocimiento, y bueno, ahí rearman la estrategia en esa escuela donde cada uno enseña alguna materia, y se decide que San Martín continúe con su plan, el plan continental del cruce de la cordillera, para lo cual pide licencia y baja a Córdoba. Y lamentablemente Belgrano tiene que bajar a Buenos Aires para ser juzgado por sus derrotas de Vilcapugio a Yuma, y le van a elegir entre la cárcel o ir a Londres y a Europa con una misión diplomática, acompañando nada más y nada menos que a Rivadavia, lo cual va a ser realmente muy difícil de pasar para él, y con una misión imposible que era de alguna manera sondear la opinión europea para una posible declaración de la independencia. Evidentemente las opiniones son muy contrarias y además se produce ahí una situación absurda donde Rivadavia está tramando el secuestro del infante Francisco de Paula, que es el hermano de Fernando, para traerlo obligado a asumir como príncipe a Buenos Aires, un delirio que además costó mucho dinero, casos de corrupción con los cuales Belgrano no está de acuerdo, pide rendición de cuentas, no se la dan, se viene antes a Buenos Aires a denunciar esta corrupción rivadaviana, y llega justo para la reunión del Congreso de Tucumán, donde va a concurrir como invitado y va a contar que vio efectivamente en Europa todo monarquizado, y ya hay un ambiente monárquico en el Congreso, que algunos proponen príncipes franceses, hasta algunos proponen un príncipe ruso, eh, y él entonces plantea que ya que hay que hablar de monarquía constitucional, qué mejor de hacerlo con uno de los nuestros. Se propone la monarquía incaica, no de cualquier inca, sino nada más y nada menos que el descendiente directo, que era el hermano de Tupac Amaru, ¿no? Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba preso en una prisión española en África, así que es más bien una proclamación simbólica, pero con lo cual, en un acto muy genial de estrategia, provoca un gran escándalo en el Congreso porque los diputados porteños se horrorizan, dicen que cómo puede ser que coronemos a un príncipe en hojotas, a uno de la casta de los chocolates, confundiendo a los aztecas con los incas, por ejemplo, esto lo dice el diputado Anchorena, y lo que hace en definitiva con esta escandalización es que se postergue sin fecha la cuestión de la forma de gobierno y se anulen los contratos monárquicos que andaban circulando por ahí, ¿no? Luego de esto volverá al ejército, a la vida militar, con muchas dificultades físicas, hasta que finalmente en 1819 va a pedir el retiro, luego de mezclarse en las guerras civiles, cosa que San Martín le había desaconsejado y que él luego se va a arrepentir amargamente de esto. Y en 1819 ya está muy mal de salud, sufre muchos males, tiene hidropesía, problemas renales, problemas hepáticos, muy probablemente cólera y muy probablemente mal de Chagas, cosa que en esa época no estaba diagnosticado con ese nombre, y pide entonces venir a Buenos Aires a pasar sus últimos días a su casa natal, ¿no? Cosa que va a ocurrir en enero de 1820, ahí pasa los últimos 6 meses reclamando que le paguen lo que le deben, que era una cifra impresionante, 16.000 pesos oro, de sueldos atrasados, porque él era el último en cobrar, siempre quería que cobren primero sus soldados y después cobrar él.
y bueno, está en la miseria absoluta, está en la casa paterna, pasando esos últimos momentos, acompañado de su familia, y bueno, reclamando sin suerte que se le pague esos dineros que eran muchos, aunque sea para pagarle al médico, dice él, cosa que no ocurre, como ustedes saben, al médico le tiene que pagar con un reloj, que era lo último que le quedaba, y el día de su muerte, que es el 20 de junio de 1820, es un día caótico absolutamente en Buenos Aires, en lo que algún historiador ha llamado la anarquía del año 20, ese desgobierno que sucedió después de Cepeda, del triunfo de los caudillos sobre el directorio, y la autonomía provincial de cada una de las provincias, algunas de las cuales se proclaman república, como el caso de Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, Buenos Aires vivió un caos y justamente ese día, 20 de junio de 1820, hay 3 gobernadores y ninguno en Buenos Aires porque todos se proclaman y ninguno parece tener legitimidad. Una situación caótica de la cual se va a salir a lo largo de ese año con el gobierno del estanciero Martín Rodríguez y su ministro, nuevamente, Bernardino Rivadavia. No hay dinero para el entierro. Su hermano tiene que recurrir al mármol de una cómoda para hacer la lápida. Y así, de esa forma tan triste, muere Belgrano, ¿no? Esta persona tan importante, tan fundamental, que creo que es importante decir que se ha puesto mucho énfasis en la muerte pobre de Belgrano, que es una cuestión injusta que él no quiso de ninguna manera, no hay por qué morir pobre, ¿no? La ejemplaridad no está en morir pobre, sino en la honestidad, porque hay muchos que quieren que, muchos o algunos pocos, que quieren que muramos pobres para morir más ricos ellos, ¿no? Pero no es esa la enseñanza es la honestidad, la valentía, el coraje, el patriotismo, ¿no? Que tuvo Belgrano, alguien que nunca dejó de reclamar lo que le correspondía, ¿no? Así que cuando hablamos de la muerte pobre de Belgrano, estamos hablando de esto, y no el ejemplo de que qué lindo es morir pobre, porque nadie debe morir pobre, ni nadie, y menos una persona que tenía tantas acreencias por parte del Estado Nacional que le debía dinero, ¿no?